Cierta vez hubo una mujer que deseaba muchísimo tener un hijo, sin que le fuera concedida la realización de ese deseo. Finalmente fue a hablar con un hada y le dijo: Mi mayor ambición es tener un niñito. ¿Puedes decirme dónde podría encontrar uno? Esto es fácil de resolver. Aquí tienes un grano de cebada de una clase muy diferente de aquella que crece en los campos y que se echa de comer a los pollos. Plántala en esta maceta y verás lo que pasa. Gracias. Respondió la mujer, y dio al hada 12 monedas de cobre, que era el precio de la cebada. Luego se fue a su casa y la plantó. Enseguida creció una flor hermosa y grande, de aspecto semejante al de un tulipán, pero con pétalos tan apretados como si fuera todavía un pimpollo. La flor es muy linda, dijo la mujer, y dio un beso a los pétalos dorados y rojos. Al hacerlo, la flor se abrió, y la mujer vio que se trataba realmente de un tulipán. Dentro de ella, sobre los verdes y aterciopelados estambres, estaba sentada una delicada y graciosa doncecilla, cuyo tamaño era escasamente la mitad de largo de un dedo pulgar. Al verla tan pequeña, le dio el nombre de Pulgarcita. Pulgarcita cantaba con una voz tan suave y tenue que su canto era algo como nunca jamás se oyera antes. Una noche en que ella dormía en su camita, un sapo feo, grande y húmedo se introdujo a través de un vidrio roto de la ventana y saltó a la mesa de la habitación y, contemplando a Pulgarcita, dijo para sí: ¡Qué linda esposita para mi hijo! Y con esto se llevó a la delicada Pulgarcita, que seguía profundamente dormida. Saltó por el agujero de la ventana al jardín y huyó sin dejar rastro. El sapo y su hijo vivían en el borde fangoso de una ancha corriente de agua. Al ver a la muchachita en su elegante lecho, solo atinó a exclamar: No eres tan fuerte, o se despertará y podría escaparse. Pues es tan ligera que, como un plumón, decise, la pondremos sobre una hoja de nenúfar y en la corriente. Será como una isla para ella, porque es tan pequeña y no podrá fugarse. Mientras ella se queda allí, nosotros prepararemos a toda prisa una habitación lujosa bajo el pantano, para que te la lleves a vivir cuando te hayas casado. En medio de la corriente del agua crecían unos nenúfares de anchas hojas verdes, que parecían flotar sobre ella. La más grande de dichas hojas sobresalía de la superficie mucho más que las otras, y sobre ella descansaba Pulgarcita. La niña se despertó temprano aquella mañana, y al ver dónde se encontraba rompía a llorar amargamente. Al escucharle, el sapo se echó a nadar junto con su hijo hacia la hoja donde antes había colocado a la pobre Pulgarcita. Al llegar, inclinó la cabeza en el agua y explicó: Este es mi hijo, será tu marido, y ambos viviréis juntos y felices en el pantano, junto al agua. Ambos sapos se alejaron, dejando a Pulgarcita sola sobre su hoja verde, sentada y llorando. La muchachita no podía soportar la idea de vivir en compañía del sapo viejo y con su hijo por marido. Los pececitos que nadaban a sus pies habían visto al sapo y oído lo que ella le decía, y sacaban las cabecitas sobre la superficie para contemplarla. Apenados por la niña, dijeron: No, eso no debe pasar nunca. Y se reunieron en el agua en torno del tallo verde que sostenía la hoja que servía de apoyo a la muchachita, y royeron la planta a la altura de su raíz con sus dientes. La hoja flotó a la deriva, alejándose en la corriente y llevándose a Pulgarcita lejos, fuera del alcance de los sapos. Pulgarcita siguió así navegando, pasando a lo largo de muchas aldeas y ciudades, cuando una bonita mariposa blanca que venía revoloteando alrededor de ella se posó por fin sobre la hoja. La niña se quitó el cinturón y ató un extremo al cuerpo de la mariposa y otro a la hoja, que se deslizó así mucho más veloz que antes. ¡Oh! Cómo se asustó la pequeña Pulgarcita al ver que el abejorro se la llevaba al árbol. Se sentó con la joven a su lado sobre una hoja del árbol. Le dio de comer un poco de miel de las flores. Un rato después, todos los abejorros que vivían en aquel árbol se acercaron a visitarla. Las jóvenes hembras dijeron: Solo tiene 2 piernas, ¡qué fea! Y no tiene antenas, y tiene la cintura muy delgada, es como un ser humano, vaya si es fea. El abejorro no quiso saber nada más de ella. La bajó del árbol en sus alas y la colocó sobre una margarita, donde la niña se quedó llorando ante la idea de que era tan fea que ni los mismos abejorros se interesaban por hablar con ella. Pulgarcita decidió ir en busca de comida y deambuló por el bosque hasta llegar a la casa de una vieja ratita de campo, que tenía su pequeña guarida bajo los rastrojos. La pequeña Pulgarcita se detuvo en la puerta como una niña mendiga y suplicó que le diera un puñado de cebada, porque llevaba sin comer bocado casi 2 días. Pobre niña, entra en mi habitación al calor y cena conmigo.
Serás bienvenida si quieres quedarte conmigo todo el invierno, pero tendrás que asear mis habitaciones y contarme cuentos, pues me gusta sobremanera oírlos. No tardaremos en tener un visitante. Mi vecino suele venir a verme una vez por semana. Es más bondadoso aún que yo. Tiene una casa amplia y viste una hermosa levita de terciopelo. Si lograras tenerlo por esposo, te encontrarías muy bien provista, pero es ciego, de modo que tendrás que contarle algunos de tus más bonitos cuentos. Es muy rico y muy instruido, y la casa es 20 veces más grande que la mía. El topo vino al fin. Era rico y culto, sin duda, pero apenas podía hablar del sol y de las flores, pues no los había visto jamás. Pulgarcita tuvo que cantarle algunas canciones de su repertorio, y el topo se enamoró de ella al oír aquella encantadora voz. No mucho tiempo antes, el topo había excavado bajo tierra una larga galería que comunicaba la vivienda de la rata de campo con la suya propia. La rata y Pulgarcita recibieron permiso de pasear por aquella galería cada vez que lo desearan. El topo les previno que no se asustaran por la vista de un pájaro muerto que yacía en el paisaje. Al llegar al sitio donde yacía el pájaro, era visible que la pobre avecita había muerto de frío, cosa que entristeció mucho a Pulgarcita. Ya no cantará más. Qué triste ha de ser el haber nacido pájaro. Me alegro de que ninguno de mis hijos vayan a ser nunca animales que no saben sino chillar ¡pío, pío! Y que siempre acaban muriéndose de hambre en el invierno. Sí, todo eso es muy cierto, inteligente topo. ¿De qué sirven tantos gorjeos si al llegar el invierno uno se hiela o se muere de hambre? Y sin embargo, los pájaros son de ascendencia ilustre, tengo entendido. Aquella noche, Pulgarcita, que no podía dormir, se levantó de la cama y entretejió una amplia y hermosa colcha de heno. Luego la llevó a donde estaba la golondrina muerta y la extendió sobre el cuerpo del ave, junto con unas flores de las que había en la habitación de la rata. La colcha era suave como de lana, y Pulgarcita la ajustó a cada lado del pájaro como si quisiera que éste pudiera tener algo de calor sobre la fría tierra. Quizás sea este el que me cantaba tan dulcemente durante el verano. Cuánto me alegraba tu canto, preciosa avecilla. Adiós, hermosa abejita. Gracias por el delicioso canto con el que me obsequiaste en el verano, cuando los árboles estaban verdes y el cálido sol brillaba sobre nosotros. Al decirlo, apoyó la cabeza sobre el pecho del ave, e inmediatamente se sintió alarmada, porque le pareció que como si dentro del pequeño cadáver algo estuviera haciendo tum tum. Era el corazón de la golondrina, que no estaba muerta realmente, sino entumecida por el frío, y que con el calor había empezado a volver a la vida. Pulgarcita temblaba de miedo, muy asustada, porque el ave era grande, mucho más grande que ella, que solo medía un par de centímetros. Pero trató de hacer valor, arropó mejor a la golondrina y luego trajo una hoja que le servía a ella misma de cobertor y la colocó sobre la cabeza del pájaro. A la noche siguiente se levantó de nuevo a escondidas y fue a ver a su protegida. La encontró con vida, pero extremadamente débil, tanto que solo pudo abrir los ojos un momento para mirar a Pulgarcita. El ave permaneció bajo tierra todo el invierno. Pulgarcita la alimentó con cariño y cuidado, sin que el topo ni la rata de campo supieran nada, pues a ellos no les gustaban las golondrinas. No tardó en llegar la primavera y el sol empezó a caldear la tierra. Entonces la golondrina se despidió de Pulgarcita, y ésta abrió el agujero que el topo había practicado en el techo. El sol brilló sobre ambas con tal esplendor que la golondrina invitó a la niña a partir con ella, sentada en su lomo y volar las dos juntas hacia los bosques verdes. Tienes que casarte, Pulgarcita. Mi vecino ha pedido tu mano. ¡Qué suerte para una niña como tú! Ahora vamos a preparar tu ajuar de bodas. Tiene que ser de lana e hilo. No debe faltarte nada cuando seas la esposa del topo. Pulgarcita tuvo que hilar lino y lana, y la rata de campo contrató dos arañas para que tejieran día y noche. Todas las tardes el topo venía de visita y hablaba sin cesar del buen tiempo y que habría pasado ya el verano. Entonces fijaría la fecha de su boda con Pulgarcita, pero ahora el calor del sol era tanto que abrasaba la tierra y la ponía dura como una roca. Cuando llegó el otoño, Pulgarcita tenía su ajuar listo y el topo le dijo: Dentro de 4 semanas tendrá lugar la boda. Pulgarcita lloró y dijo que nunca se casaría con el desagradable topo. Tonterías, no seas porfiada o te morderé. Es un topo muy buen mozo. Ni la reina usa terciopelos y pieles más hermosos. Su cocina y sus graneros están llenos de provisiones. Debieras estar agradecida por tan buena suerte. De modo pues que se fijó el día de la boda, en el que el topo se llevaría a Pulgarcita a vivir con él a las profundidades de la tierra, donde nunca volvería a ver más el cálido sol que a él no le agradaba. La pobre niña se sentía muy desdichada.
ante la idea de decir adiós al hermoso sol. Y como la rata de campo le había dado permiso para salir a la superficie, así lo hizo una vez más para despedirse del astro. Adiós, brillante sol. Adiós, adiós. Despide por mí a la pequeña golondrina, si es que vuelves a verla. Pío, pío. Sonó una voz de pronto a sus espaldas. Pulgarcita se volvió y levantó la cabeza. Allí estaba la golondrina volando cerca de ella. El invierno está acercándose y yo tendré que volar a los países cálidos. ¿Quieres venir conmigo? Puedes sentarte sobre mi lomo y asegurarte allí con tu cinturón, y volaremos lejos del feo topo y de sus lóbregas habitaciones, lejos, por sobre las montañas, a los países cálidos donde el sol brilla con más fuerza que aquí, donde siempre es verano y las flores son más hermosas. Vuela conmigo, Pulgarcita. Tú me salvaste la vida cuando yo estaba helada en aquel corredor horrible y oscuro. Sí, me iré contigo. Esta es mi casa, pero no es aquí donde te convendría vivir. No estarías cómoda. Será mejor que te elijas una de esas bonitas flores y yo te depositaré sobre ella. Allí tendrás todo lo que puedas desear para ser feliz. Será maravilloso. Sobre el suelo había una gran columna de mármol que al caer se había partido en 3 pedazos, entre los cuales crecían las flores blancas más grandes y hermosas. La golondrina descendió con Pulgarcita sobre uno de los anchos pétalos. ¿Y cuál no sería su sorpresa al ver que en el centro de una flor, un tenumbrecito tan blanco y transparente como si estuviera hecho de cristal, se hallaba allí? Tenía sobre la cabeza una corona de oro y en los hombros delicadísimas telas, y su tamaño no era mucho mayor que el de Pulgarcita. Era uno de los silfos o espíritus de las flores, precisamente el rey de todos ellos. ¡Qué hermoso es! Susurró Pulgarcita al oído de la golondrina. El pequeño príncipe, al ver a Pulgarcita, quedó encantado y se dijo que era la más hermosa que había visto nunca. Entonces se quitó de la cabeza la corona de oro y la colocó sobre la de la niña. Le preguntó su nombre y también si quería ser su esposa y reinar con él sobre las flores. Ya no te llamarás más Pulgarcita. No me gusta ese nombre. Tú eres demasiado linda para llamarte así. En adelante, tu nombre será Maya. Adiós, adiós. Dijo la golondrina, con el corazón apenado, y partió de los países cálidos para volver a Dinamarca. Allí tenía otro nido, en la ventana de una casa en la que habitaba el narrador de historias. La golondrina cantó. Pío, pío. Y de esa canción surgió el presente relato.